Sí, volvió el estrés postraumático y volvió a acabar mi vida. En décimo, en la clase de artística, perdí la clase de historia de la fotografía. Que sí me dijeron como, carajo, es que lo que vos tenés no es normal. Y yo como, en Exactamente. serio. Uno no entiende en realidad cuál es como la maravilla que hay en eso. Hombre, si Talbot hubiera tenido una cámara digital, hubiera inventado el Talbotipo y le hubiera tomado una foto para ponerle en Instagram diciendo, mira lo que inventé. Tiebreson detestaba el cuarto oscuro. Señores, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Parlagrafía. Cuando uno piensa en fotografía analógica, piensa en que va a coger una camarita de estas, le va a poner el rollo y que ya, como que ahí muere la cosa. Pero resulta que no. Resulta que hay daguerrotipo, cianotipia, negativo, positivo, 3x4, 120, éter, cloruro de no sé qué, un universo muy profundo, muy bacano, muy fascinante, el que no tenía ni idea. Pero entonces, si quieren entender qué es ese maravilloso mundo que hay detrás de la fotografía analógica, no se pueden perder este video. Listo, Carlos, bienvenido a Parlagrafía, qué bueno tenerte por acá. Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la pregunta obligada en Parlagrafía y con la que empezamos siempre es: ¿cómo empezaste a tomar fotos? ¿Cómo llegaste a la fotografía? Yo empecé a tomar fotos desde que tengo memoria. Cuando tenía 2 años, mi papá, o 2, 3 años, mi papá me enseñó a usar la 120 de mi abuelo y desde eso me dañó la vida. Entonces, fue como una cosa que no escogí yo. Fuiste elegido por designio divino. Sí, no, a mí como que Talbot me ungió y salió que tenía que ser fotógrafo. Y entonces fue goma desde pequeño, o sea, fue amor a primer disparo. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo Sí, empezaste a hacer? Pues yo estaba intentando como acordarme de cosas. Igual era como de estar disparando. Habían camaritas en la casa y a mí me dejaban disparar. Mi regalo grande de primera comunión fue una Polaroid 600. En la adolescencia, como buen adolescente, como que abandoné todo en realidad. Me dediqué más como a la música, a aprender bajo, guitarra, canto. Sí. Y ya después lo retomé en la universidad. Aunque en el colegio yo también tenía camarita digital y toda la cosa, pero no era una cosa que como que yo le viera futuro. Es más, en décimo, en la clase de artística, perdí la clase de historia de la fotografía. Perdí el examen de historia de la fotografía, es una cosa que todavía me acuerdo, como que Te marcó. saqué como 0, pues, saqué como 1. Y después me la aprendí de memoria y lo que nos decían ahí, como era, pues, como en la evolución histórica, pues aprendí a hacer los procesos. Entonces, como que no sé si era para demostrarme que sí sabía, pero sí se volvió como sí, como el círculo se Sí, completó sí. ahí. Ah, oíste, pero entonces, ¿hacías fotos de qué? O sea, ¿llevas la cámara como de Nada, de parche? todo, de Era... parche, era las Polaroid, por ejemplo, cuando estaba chiquitico, pues eso fue que en el 90 ¿qué sería eso? Como en el 96, Sí. 94, me imagino, creo que fue. Esas Polaroid son como mi abuelito, mi mamá, la mascota del momento, los paseitos a la finca, también yo tomando fotos y dañando rollos por ahí, pues no era como que yo tuviera pues así el cuerpo de trabajo pues súper definido desde la Sí, sí, el adolescencia. archivo, pues. Las digitales, amigos en el colegio, como sí, muy parche, muy de hay que tomar fotos y pues en esa época los celulares no tenían fotos, pues no tomaban cámara, no tenían cámara. Yo tenía la cámara conmigo. Incluso todavía me acuerdo de la última que tuve digital chiquita, era una Casio súper bonita. Sapphire creo que se llamaba, ¿verdad? Sí. Bacancita, pues. Y claro, y traía que uno podía tomar la foto en sepia, que le quitaba un color, pues todas las grillezas que uno puede imaginarse, pues. Y, Todas pues, las yo era feliz excentricidades del haciendo eso. momento. Y ya fue en la universidad que empecé diseño gráfico que me metí a la clase de foto, pues me metí, no, uno tenía que ver la clase de fotografía, que es incluso la que doy en este momento, Sí. la de fotografía básica. Y carajo, fue como clic otra vez todo. Como que plum, como que tomé el esposo de una prima me prestó la Nikon D80 de él
para ir al zoológico, todavía me acuerdo de ese ejercicio. ¿Vos como profesor Y o...? no, yo como alumno, eso fue Ah, en el ok. 2007. Él me prestó la de 800, la de 80, perdón, es que la de 800, la de 80. eh, y eso hizo clic, pues otra vez coger la profundidad de campo, exponer, tomar una foto y ya tener otra vez una cámara grande y desde eso no hubo vuelta atrás. Entonces fue como retomar todo eso que habías hecho Sí, cuando como estabas que pequeño que... sí, volvió el estrés postraumático y volvió a acabar mi vida, pues, por así decirlo, pues, como para ya, sí, terminar de moldear eso que hacía falta. Lo Sí. bueno es que en ese proceso de recuperar la fotografía, pues, aprendí de storytelling, aprendí de cine, aprendí de música, pues, hubo como una exploración muy grande que todavía me gusta mucho haberla tenido, porque me abrió, pues, como las puertas a hacer un montón de cosas y seguir haciéndolas en este momento. Entonces es como bacano pues que no hubiera como dedicado 100% a la fotografía en ese instante y ya no hubo vuelta atrás Mm, y ya lo analógico, tarrito en el cuarto oscuro de la universidad y después como pelear un poquito con lo digital y poder redescubrir lo analógico. pero sí, entonces eso era lo que te quería preguntar. Entonces, empezaste tomando fotos casual, de parche, con los amigos, digamos que era Ujú. algo que estaba ahí en tu entorno. Sí, Como que quedó guardado o ahí en pausa unos años y ya después volviste a tener así como esa revelación con la universidad. sí, en fotografía, como fotografía digital, pues Exacto. como que era lo del momento. Igual yo tenía la Canon A1 de mi papá, tenía la 6 de mi abuelo, la 120 que te conté ahorita. En el centro de vez en cuando uno iba a comprar algo y en esa época, pues que eran tiempos más fáciles. Yo me acuerdo que compré un flash, un SB600 para mi Nikon de 80, que después me compré una Nikon de 80 y me regalaron dos cámaras, pues dos Nikon FN80 de rollo. O sea, Y la fue ñapa como, ah, fueron sí, dos llévese eso, que eso cámaras. está ahí. ¿Qué? Sí, me encimaron dos cámaras con el flash porque eso estaba ahí estorbando en la vitrina. Ay, Dios mío. Sí, eran tiempos más sencillos. Wow. ¿Qué tienda era, perdón? Era la Metrocámaras antes de que se volviera tan grande. Sino Ah, que yo bueno. vivía donde mis abuelos en el Vicente Villa, que es el edificio literalmente donde está el pasaje, donde está Metrocámaras. Entonces yo Ah, claro. casi que de parche era simplemente bajar a ver qué tenían y esas cámaras, pues antes, pues que estoy hablando de hace 15 años, 16 años, pues en esa época que salieron estas digitales, eso Sí. no, pues eso antes lo estaban ahí, pues uno podía conseguir una muy buena cámara por 30.000 pesos, Uy. 40.000 pesos, pues ya no a uno ya no se la muestran pues por eso. No, no, es que no. Pero entonces Entonces sí fue vení. como un proceso muy bonito. Y ahí retomando un poco el principio de la historia. Entonces, tu papá y tu abuelo eran fotógrafos, eran gomosos o cómo era como ese entorno familiar Mi ahí. abuelo era, a ver, mi entorno familiar siempre fue muy fotográfico, tanto por padre y por madre. Sí. En la casa de mi mamá, mucha cámara, mucha foto. Ellos tenían, pues, una tía, abuela mía, era fotógrafa en el pueblo, yo soy de Salgar, Mm. y tenía su cuarto oscuro en la casa. Ah, Mucho brutal. de ese material me llegó a mí después, pero yo no lo uso, pues, está en una vitrina porque era el de ella. Todavía está todo, pues, es totalmente utilizable, pues, pero no, pues eso ya es como un patrimonio. Claro. Y por el lado de mi papá, ahí tengo que hacer como una salvedad. Mi abuela Ellen de Grave, era muy, em, ¿cómo se dice eso? Tenía una importancia muy grande en la historia de la familia, ¿no es cierto? Sí. Creo que era por el hecho de ser de Grave. Sí, eso te iba a Y preguntar. Es de los de Grave ella, que uno. sí, ella era prima de León de Grave y Otto de Grave y de los de Grave, Wow. parte de la familia, pues. Y ella tenía un álbum de visitas, de cartas de visitas del 1800, de 1850, 1860, que ese lo tengo yo. Ella me lo heredó después, pero para mí la fotografía siempre fue una cosa muy natural, ¿sí me hago entender? Como que en la Ajá. casa era una cosa muy normal tener fotos del tatarabuelo, del bisabuelo, del chorno, que es el papá del tatarabuelo, Uy, no tenía ni y idea a de mí esa eso me palabra. parecía lo más normal de la vida, y tener acceso a albúminas, tener acceso a una tía abuela por parte de mi madre,
Luz Ese Inés gato cambió de tiene... pelaje. Es que tengo 5. Ah. Eh, y ellos no me pueden ver en reunión porque ellos tienen que ser protagonistas. Ella tiene placas de colodión, pues se mantiene como que por parte de madre y padre se mantiene un proceso fotográfico muy bonito. Yo tengo los negativos de las dos casas, pues tengo negativos 120, 6x6, 6x7, tomados en los 30, en los 40, en los 50, como que la familia, para mí la fotografía era una cosa muy, muy normal, pues eso era como si en la casa había Ah. fotos y Cuando vos ibas la fotografía se mantenía. cuando vos ibas a la casa de amigos, conocidos, o lo que fuera, y veías como esa falta, como, o sea, como, no tenemos álbum, o como, no había como un Pero choque es que ahí, o qué, o... en esa época sí había álbum, pues la cosa es que no era una cosa pues como que uno llegara a jugar con los amiguitos y le decía como mostrame tu álbum familiar. Pero pues sí estaba la presencia de álbum, sí está la presencia de fotos, de portarretratos, pues entonces uno siempre hacía la asociación con la casa y uno decía, pues Ah. muy normal. Fue hasta ya estar en la universidad, hasta ya entender qué era eso, hasta que ya en la piloto yo tuve como la primer acercamiento, el primer trabajo con ellos, que sí me dijeron como, carajo, es que lo que vos tenés no es normal. Y yo como, en Exactamente. serio. ¿Cómo? ¿Cómo así que no es normal uno tener un álbum del siglo XIX en la casa? Sí, es brutal. Entonces es como fue una muy bonita sorpresa también, porque es que, pues, aparte que fue como, qué bueno tenerlo, qué bueno que yo haya sido fotógrafo y no hubiera sido como ingeniero o algo así, pues, como que el hecho de tener el álbum se volviera parte también, y yo creo que se fue gran gasolina del por qué yo hago todo lo que hago ahora, porque no es solo la fotografía analógica, sino querer entender cómo se tomaban esas fotografías en esa época. Entonces ahí volvamos a la historia en la universidad. Entonces te reenganchaste con la fotografía inicialmente digital Digital. y cómo fue ese como que, aquí falta algo o cuál fue como Sí, ese paso. era el primer semestre del 2013. Yo me fui sí, 2013. Yo me fui para Los Ángeles a estudiar inglés y guión y storytelling y todas las cosas pues de cine. Y pues, yo me llevé la cámara digital normal y yo me fui para como pues a montar en bicicleta. Yo compré una bicicleta allá y me iba a montar en bicicleta. Con la cámara, obviamente, con una de 800 que todavía es mi cámara principal. Y yo llegué ese día por la noche a ver las fotos y nada. Pues yo decía, como, pues esto es basura digital, acá no hay nada, yo estoy disparando a cualquier cosa que se mueva, la luz, solo me gusta por la luz, pues como yo qué carajos estoy haciendo acá. Entonces lo que yo dije fue como, bueno, ¿será que es que me dejó de gustar la fotografía? ¿Será que dejé de vibrar con ellos? ¿Será que era una fase, pues, y pasó la adolescencia? Pero después dije como, no, pues no creo que sea eso, empecemos a limitarnos un poquito. Entonces yo dije como, no, pues empecemos a a disparar menos. Y pues yo me acordaba pues del rollo y dije, como no, empecemos a disparar rollo para tener menos fotos. Pero entonces empecé a disparar en color porque yo sí nunca había revelado. Ujú. Pues en esa época uno iba a Foto Japón o Duperly, Colormatic, lo que fuera, y mandaba a revelar las cosas. Yo empecé a disparar en color, pero entonces era muy maluco buscar quién revelara los precios. Entonces esto es más caro. Y yo después, ¿qué voy a hacer con estos negativos? ¿No es cierto? Hasta que me puse a investigar y pues no, fotografía blanco y negro te permite hacer todo el proceso. Entonces yo dije, bueno, no, pues aprendamos. Empecé como por simple proceso de limitación y por simple proceso como de reapropiación del lenguaje fotográfico. Comencé a disparar Blanco y en negro. film, en blanco y negro. Y cuando lo hice, yo me acuerdo que el primer rollo que yo revelé no fue nada. Yo dije como, bueno, pues, quién sabe qué estará pasando. Lo que estaba pasando es que estaba disparando en una Diana F del Homography, que eso es lo más ciego que hay en la vida. Pues eso era como intentar competir en los 100 metros planos con unas botas Dr. Martens y blue jeans y queriendo hacer algo. Después me acordé que yo tenía las cámaras, entonces cogí una de las AE1 que yo tenía tan y me puse a disparar, revelé el segundo rollo, hice todo el proceso, salió Negativo. salieron los negativos,
y no hubo vuelta atrás. Fue como que la cosa más maravillosa de la vida. Pues fue como, ¿qué es esto tan brutal? ¿Y todavía Y seguías en me Los di cuenta Ángeles? que, no, ese ya fue cuando volví a Medellín. Ah, ok. No, en Los Ángeles yo dije como, no, me voy a concentrar pues para lo que estoy acá, inglés, empezar a, a concentrarme más en guión, pero fue Sí. acá que volví, me metí a Yurupari, que yo ya había estado, y me metí al laboratorio blanco y negro, experimentando un montón de cosas, y ahí mismo empecé como, wow, pues esto era lo que me estaba faltando. Lo que me estaba faltando era, primero, tener como la libertad de ser más plástico, y empezando como a investigar y empezando a leer. Uno, la 120 de mi abuelo nunca lo había entendido del todo, pues porque uno no lo había estudiado. A mí Ujú. simplemente me cargaban eso y disparaba, y pues cuando la gente creyó que el 120 lo dejaron de producir, pues dejé de tener rollos para esa cámara. Entonces, de AB 120 son distintos, trae 12, son más grandes, más, pues mucho más mejor. Y hágale 120. Y después empecé a leer qué es esto de la cámara de placas, cómo que Ansel Adams trabajaba con la cámara de placas, cómo que antes en la historia de la fotografía era cámara de placas. Y uno, claro, tú no tenía el concepto de la cámara de fuelle, de la cámara grande, Ujú. pero no, hasta que uno no empieza a entender el sustrato que va en esa cámara, la manera de hacer fotografía que hay en esas máquinas, uno no entiende en realidad cuál es como la maravilla que hay en eso. Y cuando empecé a leer que había placas de blanco y negro 4x5, 5x7, 8x10, que había una cosa que llamaba colodión, que había una cosa que llamaba placa seca, daguerrotipo, cianotipia, y que había un montón de gente que ya también lo estaba haciendo, que no era simplemente un, un libro de historia, sino que en realidad era un proceso que vos podías replicar, hacer, conceptualizar, investigar, desarrollar. Yo empecé van a ser 6 años en la investigación. Hace 5 años fue que me salieron los primeros colodiones húmedos, que me fui para Nueva York a estudiar fotografía analógica y colodión húmedo en el ICP, porque acá había estado intentando Wow. un año hacer placa, pero yo todavía no sabía si era colodión lo que yo estaba haciendo, o placa seca, o gelatinobromuro, o qué carajo es lo que yo estaba haciendo. Entonces dije, como no, estoy muy confundido, busquemos a alguien que me enseñe, pues alguien que en realidad haga esto, que ya sepa el proceso. Me fui para Sí. allá y carajo, el colodión cambió mi vida. Eso es otra cosa, eso es otro proceso, lo más zen que puede haber en la vida, es lo más brutal que uno puede hacer. Le enseño un montón de fotografía, de luz, de color, de profundidad de campo, como que uno ya, cuando uno empieza a hacer fotografías ya en medios más históricos, ni siquiera en 35 o 120, vos empezás a entender un montón de procesos de la fotografía, de química, de luz, de, de incluso cómo funciona la óptica, qué es la profundidad de campo, por qué funciona la profundidad de campo, que igual la fotografía analógica sigue teniendo el factor industrial, que vos vas y le compras a Kodak, o le Sí. compras a Ilford, o a Agfa, o cometes el error y cometes Fomapan, eh, y simplemente lo haces. Y disparás y revelás, es muy bacano, pero vos no sabes por qué cuando una partícula la luz le pega a un aluro de plata, qué es el aluro de plata, qué es esa gelatina que hay ahí. Sí. No empezás como a entender todo el proceso en realidad qué es el ISO, por qué se da, como que le da a uno una visión más global de todo lo que es fotografía, que lo digital sinceramente no lo da, y lo analógico simplemente es como una abrebocas. La fotografía histórica es la que sí coge y le pega a uno una enseñada impresionante. Bueno, ahorita estabas haciendo una lista enorme de un montón de técnicas que me sobrepasaron de manera profunda. Entonces, de pronto, para Sí, la gente que está viendo ahí, que era como que, pero pucha, este manda guerrero quién, que si no, qué, que. sí. Hagamos como un pequeño mapa mental de todas esas técnicas, como para Listo. aclarar Lo un primero que poquito uno el tiene que escenario. saber es que fotografía no es una cosa, son miles de cosas.
¿no es Ok, cierto? sí. Técnicas fotográficas, hay como técnicas gráficas de copiado, ¿no es cierto? Hay serigrafía, linóleo, hay piedra, yo qué va a ver, ¿no es cierto? Hay como un montón de técnicas que hacer, igual que hay óleo, es que aguacate, ¿Ya acuarela, almorzó? bueno, aguacate también hay, pero todas están verdes, maldita sea. El hecho es que la fotografía tiene muchas técnicas. La primera, o la que se tiene mayor conocimiento, que fue la primera en este momento aceptada, se llama heliografía, que era con betún de Judea, que le hizo un señor en 1827, creo que data los techos de Legras. Eso es un betún que se endurece con la luz. Entonces vos Ok, después lavas lo que no está duro y te queda la imagen, ¿no es cierto? ok. Claro, esa imagen es lo más difícil de ver, se demora horas, días, meses, no mentira, semanas, porque todavía no se sabe bien si él se quedó 6 horas, 6 días o 6 semanas disparando esa placa, Sí. porque Nicéphore Niepce, que fue el que inventó la fotografía, de quien se Mm. tiene el primer registro fotográfico, eh, era muy, muy ambiguo Su en reportar, o como sus, en sus bitácoras, porque le daba miedo que le robaran la idea, porque le habían robado un montón de ideas, pues, pero eso es como para otro podcast. Él se alió después con Daguerre, Sí. con, con Louis Jacquemin de Daguerre. Él muere, Niepce muere, Daguerre sigue con la investigación y hace público el método fotográfico un 19 de agosto de 1839, de 1829, perdón. No, sí, me acabo de confundir bastante. 39, Esa es la 1839. típica foto que es como, creo que es como una terraza, o sea, que cuando uno busca un Sí, la puntico, típica, la ventana de Legras es la de que es una terraza, que se ven unos techos y uno no entiende un carajo qué es lo que está viendo. exacto, exacto. Que le Ah, dicen bueno. que esta es la primera fotografía y uno es como, ¿qué hay ahí? Y hasta que le empiezan a explicar es como, ah, ya veo Sí, qué sí, hay sí. ahí. Entonces, Esa, ¿eso en qué, esa foto en qué sustrato fue? ¿Era vidrio? ¿Era... no, eso es en un latón. Ah, ok. Eso es en un latón donde se pega el, eso es como un asfalto, eso es como una brea. Ok. El betún de judeo es como una brea, se le ponen, no me acuerdo qué es lo que se le pone que hace que se endurezca la brea con la luz, y así se obtuvo el primer proceso fotográfico. Después Daguerre sigue con la investigación de Niepce, se pasan para el mercurio y lo que hacen es una Súper placa. saludable. Es que yo quiero empezar a hacer daguerrotipo por ahí cuando tengan 40, porque yo sé que después de hacer daguerrotipo ya eh, no me vuelven a asegurar. Eh, el hecho está en que Daguerre crea el daguerrotipo y era una fotografía única donde vos cogías un espejo, un Mm, latón, lo volvías espejo con plata, a esa plata le ponías unos gases de mercurio, eso lo hacía fotosensible, vos sí. disparabas, esa imagen se demoraba 5 minutos hasta 3 minutos en tomarse, en ser bien expuesta, y después se revelaba con gases de yodo. Perdón, se le tiraba gases de yodo para sensibilizarla y se fijaba con gases de mercurio. Y lo bonito del daguerrotipo es que es una imagen única, ¿no es cierto? Es una imagen que no se puede replicar porque está en un latón, está en un latón. Y ese mismo daguerrotipo es la imagen fotográfica de mayor calidad que el ser humano ha podido lograr. Es la imagen fotográfica con más calidad que se ha podido lograr, porque literalmente, como no son aluros, como no son piedritas, como no son un Sí, mineral el que se granito pues pega y hace ahí. un ruidito y es como un montón de punticos que hacen la cosa, sino que literalmente es como si fuera un rayo que está quemando la placa. Si vos coges un microscopio y hay alguien que tiene perdón, mi gato está súper mimado. Todo bien. Que se haga acá, eso. A ver, tal. Si vos coges un microscopio y alguien tiene un dije que tiene una letrica minúscula, vos lees perfectamente qué dice esa letra. A vos te sale, porque no existe ni la pixelación, ni el granulado, nada. O sea, Después, ahí estás como limitado como a la longitud de onda del rayo que haya impactado ahí. O sea, es ahí como solo que... estás limitado a que es muy caro de hacer, generalmente son muy pequeños y los tiempos son muy grandes, entonces también puede haber movimiento que quite, pero la longitud de onda ni nada, eso si salió expuesto,
Por ejemplo, vos podrías coger esta imagen y si le haces zoom, este título de este libro que hay acá lo podrías ver perfectamente sin ninguna pixelación en un microscopio. Esa es la calidad que tiene el daguerrotipo. La cosa es que no permitía copia, era muy lento de realizarse, y después llegaron otro montón de técnicas. Las más importantes después fue el talbotipo que le hizo Henry William Fox Talbot por allá en 1841 en Inglaterra, que fue el que generó el proceso de negativo y positivo, que sería lo que hizo la fotografía ya moderna, valiosa. Okay. Sí, que vos tomabas una imagen y la podías copiar muchas veces. Después pasó el colodión húmedo, que es la que hago yo, que es en vidrio, que permite también copia e imagen única. Pero entonces, ahorita decías que el daguerrotipo es muy pequeño. Más o menos, ¿de qué dimensiones son? No, pero es que las dimensiones pueden variar desde... A ver, yo he visto daguerrotipos que son de 8 centímetros, generalmente sí son de 8 centímetros, hay más pequeños de 5, sino que como eran tan caros, pues yo he visto gente que hace daguerrotipos de 20 por 25 centímetros, porque ya hacen la placa grande y todo eso, sí. Pero en la época, como eran tan costosos, generalmente eran de tamaños muy pequeños. Oh, ok. Por eso era sobre todo el tamaño, pues, pero yo, por ejemplo, he conocido daguerrotipos, pues he tenido en mi casa, en mi mano, daguerrotipos modernos de 20 por 25. Wow. Pero el proceso, como era para querer ser comercial, sí era más pequeño, porque el daguerrotipo no era barato. Era la primera vez que la gente podría obtener su imagen, pero un daguerrotipo, haciendo cálculos y hablando con personas que saben mucho del tema, era como, pues eso era una semana de tu sueldo, pues eso era un hecho importante sacarse el daguerrotipo, pero ya no era no tener la imagen, ya era como trabaje por la imagen y la va a obtener, ¿no es cierto? Como que ya era posible obtener la imagen de uno, que para nosotros conceptualmente como que ya no pues nosotros ya cogemos un celular y nos tomamos una foto y ya no nos importa. En esa época era muy especial tener la foto, incluso para las abuelas de nosotros y los abuelos de nosotros era importante tomarse la vista, pues era una de las cosas como que había que hacer, pues que se tenía que mantener. Y en ese proceso del siglo XIX hubo un sinnúmero de técnicas de creación de fotografía y de copiado de la fotografía. En la producción de fotografía estaba daguerrotipo, talbotipo, colodión húmedo, colodión seco, placa seca, que es cuando entra Kodak y George Eastman y revoluciona el mundo, y eso después lo vuelven en film. Y al mismo tiempo habían autocrom, por ejemplo, que el autocrom es una fotografía en placa a color de 1890. Eso se hacía con unas papas y unos pigmentos y es la cosa más rarísima. Yo vi unas papas, una papa. Sí, la papa con el almidón de la papa y otro montón de cosas. Se le ponen unas tintas que la vuelven fotosensible, pues unos pigmentos que la vuelven fotosensible. Yo no sé ese proceso cómo es, para mí eso me parece magia. Y yo tuve la oportunidad de ver unos autocrom originales en el Museo de Niepce en Chalon-sur-Somme en Francia. Y carajo, esto es fotografía de color del siglo XIX, pues esto es una cosa que uno no tiene esas concepciones y los colores son súper ricos. Es una diapositiva, se te da cuenta que estás viendo una diapositiva en vidrio, la cosa más brutal de la vida. Y no son procesos también de copiado. Busca autocrom y te vas a... Incluso en estos días encontraron una caja, no me acuerdo en dónde, creo que fue en Nueva York o en New Jersey, de unas fotos que le tomó un papá a la hija en autocrom como en 1910 o en 1900, y son la cosa más, pues, porque es como coger todas las fotos que nosotros llevamos viendo en blanco y negro en esa época y ponerles color, pero no color como iluminadas, como que alguien las pintara, sino que originalmente tenían el color. Entonces cambia mucho la percepción de la fotografía, es brutal. Claro. Sí, es como absurdo. Y en esos procesos de copiado está la cianotipia, que es una que conoce que es muy fácil de lograr y que es muy famosa, que es estas que son azules, que vos tenés como una monocromía azul. Está el papel salado, que fue de las primeras que se hizo, que también es muy fácil de hacer, que literalmente es sal, nitrato de plata, eso se vuelve fotosensible y vos le puedes poner fotogramas, cositas encima para hacer las cosas, pues para sacar una imagen, o le pones un negativo y te queda el positivo. Está el Van Dyke, la goma bicromada, hay un montón de técnicas, pues, que la albúmina, que te permiten como copiar el palatino paladio. Pues hay un libro que está por fuera de cámara, creo que está por acá,
por acá que está, que son de técnicas históricas de fotografía, y eso es una biblia de este tamaño, pues, que está en la mayoría que se conoce. Y entonces ahí te indica cómo va a mezclar esto con esto. Sí, es como un libro de recetas. Es literalmente un libro de recetas. Bueno, esta fue la primera parte de la charla que tuvimos con Cafera. Realmente increíble saber toda esa historia de cómo empezó la fotografía, de ese montón de químicos, de procesos, de opciones, sustratos, sustancias, que la jalea, que la gelatina, que un montón de cosas. No se pueden perder la siguiente parte porque vamos a seguir hablando de ese mundo histórico, experimental, de cuarto oscuro y cómo eso se conecta ahora con eso que ustedes están viendo acá, YouTube, el mundo digital, podcast, pixeles, videojuegos y demás.